Hola, Hola. aquí estamos para leer el capítulo 12 de la biografía de Adoniram Hudson, que se titula Viaje a ninguna parte. Antes, como hacemos siempre, un brevísimo resumen de lo anterior. Nada más decir que está siendo difícil el pueblo birmano, no quieren convertirse, algunos escuchaban el Evangelio, mostraban un cierto interés, pero finalmente no se convertían. Y bueno, también otra cosa es que, ellos habían tenido un hijito, pero lamentablemente se murió. Qué triste, qué cosa más triste y difícil. Oremos por los misioneros que en este tiempo están entregando sus vidas por causa del Señor. Yo hago esta petición para que estemos orando por ellos. Sufren muchas penalidades, muchos sufrimientos y ni nos enteramos. Sé que el Señor un día les va a premiar grandemente, pero hoy oremos por ellos y si tenemos la posibilidad de apoyar las misiones económicamente, también hagámoslo. El capítulo anterior terminaba diciendo: debía descubrir la forma de convencer a los birmanos de que era posible ser cristianos sin que por ello tuvieran que dejar de ser birmanos. Era difícil, era algo cultural, estaban arraigados a sus tradiciones, a su religión, lo cual el cristianismo era algo totalmente extranjero y lo rechazaban. Veamos cómo continuamos ahora con el capítulo 12. Viaje a ninguna parte. El día 1 de diciembre de 1817, Adoniram se encontraba en la mitad de su acostumbrado paseo matutino alrededor de Rangún cuando, repentinamente, se detuvo en medio de una calle llena de lodo. ¿Por qué no se me habría ocurrido antes?, dijo entre risas. Por supuesto, esa es la solución. Adoniram se apresuró para regresar a su casa y contarle la idea a su esposa. «Anne, tengo la solución», dijo cuando entraba al patio de la casa. «¿La solución? ¿Para qué?», preguntó Anne desde el otro extremo de la casa. «Para el problema de ser birmano y cristiano al mismo tiempo». Anne, que ya estaba en el patio, escuchaba atentamente a su marido. ¿Recuerdas la carta que recibimos la semana pasada de William Carey?, preguntó Adoniram. Carey decía que había un pequeño grupo de cristianos birmanos en Chittagong. He pensado que podríamos invitar a uno o dos de ellos a que se unieran a nosotros aquí en Rangún. Podrían predicar y responder preguntas. Así la gente de aquí no podría decir que es imposible ser birmano y cristiano al mismo tiempo. Estaríamos en disposición de presentarles a un cristiano birmano y demostrarles que están equivocados. Adoniram observó el brillo en los ojos de su esposa. Es una idea maravillosa. Eso es lo que necesitan ver los birmanos. Y ahora es el momento idóneo para viajar a Chittagong. Los Hawke están aquí para ayudarnos a dirigir la misión. Además, una travesía por el mar te vendría muy bien para dar un descanso a tus ojos, dijo Anne. No será sencillo encontrar un barco que vaya a Chittagong, pero empezaré a buscar. Adoniram comenzó a prestar atención a todas las naves que entraban y salían del puerto de Rangún, con la esperanza de hallar un barco que fuera a Chittagong, pequeño puerto situado al norte de la bahía de Bengala, a unos 300 kilómetros al este de Calcuta y a 80 la frontera occidental entre Birmania y la India. Dada la proximidad de Chittagong, muchos birmanos de la provincia fronteriza de Arakan residían allí. También se había establecido allí un misionero holandés, quien estaba predicando el Evangelio de Cristo a los birmanos.
Si los vientos eran favorables, la travesía desde Rangún a Chittagong podría llevar 2 semanas. Adoniram esperaba encontrar un barco con destino a Calcuta que hiciera escala en Chittagong, donde él desembarcaría. Una vez convenciera a 1 o 2 cristianos birmanos para regresar con él, buscaría un barco que les trajera de regreso a Rangún. Una semana después, Adoniram se enteró de la llegada al puerto de Rangún del Two Brothers, un barco que aparentemente estaba a punto de efectuar una travesía de ida y vuelta a Chittagong, algo muy poco usual para una nave que tuviera a Rangún como punto de partida. Adoniram lo tomó como una señal de Dios de que era el momento adecuado para emprender el viaje, y así se lo hizo saber a Anne. El día de Navidad de 1817, el Two Brothers izaba sus velas para emprender la navegación por el río Rangún con destino a Chittagong. Repentinamente, Adoniram enfermó gravemente, situación que atribuyó a una combinación entre alguna nueva enfermedad y los intensos dolores de cabeza que había padecido como consecuencia de haber forzado tanto la vista. El capitán le aseguró que llegarían a Chittagong en 10 o 12 días, y él se dijo a sí mismo que podría aguantar fácilmente el malestar durante ese tiempo. Al final del segundo día de travesía, el Two Brothers tuvo que hacer frente a fortísimos vientos adversos. El capitán visitó a Adoniram, quien era su único pasajero, para explicarle que el viaje podría prolongarse un par de días más de lo esperado, debido a los fuertes vientos contrarios. Pero se equivocó. El barco estuvo a merced del viento y del furioso océano un mes entero, primero en el Golfo de Martaban de Birmania y después en la Bahía de Bengala. Hacia finales de enero, Adoniram estaba convencido de que el capitán era incapaz de dirigir tanto al barco como a la tripulación. A la velocidad que iban avanzando, tardarían 3 meses en llegar a Chittagong. Eso si no se terminaban antes todos los suministros de comida y agua potable. El 1 de febrero de 1818, pasada la fecha para la cual Adoniram había planeado estar en Chittagong, el capitán decidió que era inútil intentar llegar a su destino original y ordenó a la tripulación aprovechar los vientos favorables y poner rumbo al sudoeste, hacia Madras, India. Esta serie de acontecimientos hizo que Adoniram se acordara de cuando fue secuestrado en el Océano Atlántico por los corsarios franceses. Una vez más estaba hambriento y se dirigía hacia un lugar al cual no quería ir. Con el viento a favor, el progreso del Two Brothers al atravesar la bahía de Bengala fue excelente, pero al aproximarse a la costa india, las mareas, unidas al viento que había vuelto a cambiar de dirección, lo empujaron lejos de tierra firme. El capitán empleó otro mes intentando acercarse lo suficiente a tierra para poder echar el ancla cerca de Madras. Eran los últimos días de febrero y la situación a bordo era desesperada. La comida y el agua se habían agotado, y la única forma de conseguir un poco de ambas era mendigándolas a los escasos botes tripulados por nativos que se aventuraban a navegar por aquellas latitudes del Océano Índico. El equivalente a una taza de agua y una cucharada de arroz enmohecido era todo cuanto los tripulantes del Two Brothers podían conseguir, y eso en el mejor de los casos. La situación de Adoniram era incluso más desesperada. Lo que en un principio parecía un mareo acabó convirtiéndose en un caso de disentería. Estaba demasiado enfermo para comer, y la aguda fiebre que padecía no podía ser combatida con la escasa porción de agua que a diario recibía. Los días se sucedían sin que tuviera la fuerza suficiente para levantarse de la cama,
y a duras penas pudo entender al capitán cuando éste le comunicó que había decidido desistir de su intento de alcanzar Madras y que ahora navegaban con rumbo a un pequeño puerto llamado Masulipatam, situado a casi 500 kilómetros más al norte. Adoniram entró en un estado de salud en el que perdía la conciencia por momentos. Cuando estaba consciente, pensaba en Anne y se preguntaba cuánto tiempo tardaría en llegar a Rangún la noticia de su muerte. Finalmente, 3 meses después de que zarparan con tanto optimismo de Rangún, el Two Brothers alcanzaba la costa próxima a Masulipatam. El mar estaba en calma y la tripulación ardía en deseos de desembarcar. El capitán preguntó a Adoniram si deseaba que le ayudaran a desembarcar, pero éste apenas podía concentrarse lo suficiente como para decidir lo que debía hacer. Casualmente, sin embargo, logró medio escribir una nota que dirigido a cualquier residente inglés, en la cual suplicaba que viniera a recogerle para poder morir en paz en tierra firme. Aquella misma tarde vino a buscarle un grupo de soldados ingleses vestidos con uniformes rojos. Cuando llegaron a tierra le esperaba un oficial del ejército británico, el cual insistió en que Adoniram se hospedara en su propia casa. El efecto que una vestimenta y cama limpias, así como abundante agua y comida, ayudaron a la rápida recuperación de Adoniram, la cual incluso sorprendió a él mismo, quien había estado convencido de que iba a morir. Una vez recuperadas las fuerzas, Adoniram concentró sus esfuerzos en encontrar una forma de regresar a Rangún. Temía que Anne, después de 4 meses sin recibir noticia alguna de él, hubiera imaginado lo peor, por lo cual deseaba volver cuanto antes a su lado. No obstante, rechazó de plano la posibilidad de volver a embarcar en el Two Brothers para navegar hasta Madras, el puerto indio más cercano, donde solía haber un buen número de barcos que iban y venían. Adoniram optó por cubrir los casi 500 kilómetros que había hasta Madras viajando por tierra. El 1 de abril de 1818, Adoniram se despidió del oficial británico, agradeciéndole su bondad y generosidad para con él, y se dispuso a alquilar un palanquín, una especie de caja almohadillada que era transportada por 4 hombres. Adoniram pensó en lo diferentes que habían sido para él en esta ocasión las circunstancias en la India, ya que en anteriores ocasiones había sido perseguido por oficiales británicos con órdenes de arrestarle y deportarle a Inglaterra. En esta última había sido hospedado y colmado de favores por un oficial de ese mismo país. Algo no solo motivado por su deplorable estado de salud, sino que también obedecía a un cambio en la conducta de la East India Company, que ahora era más tolerante con los misioneros que llegaban a la India, aunque todavía ejercía una gran influencia a la hora de decidir quién recibía autorización para permanecer en el país. Además, era obvio, incluso para el más estricto de los oficiales de la East India Company, que Adoniram no había venido a la India con la intención de quedarse como misionero, sino que más bien era víctima inocente de unas circunstancias desafortunadas y que tenía la intención de regresar lo más pronto posible a Rangún. Cuando finalmente llegó a Madras, tuvo, una vez más, que enfrentarse a la desilusión. Ni un solo barco de los que había en el puerto tenía previsto navegar hacia el norte de la bahía de Bengala, y no se esperaba que ninguno lo hiciera hasta julio o agosto. De nuevo se sentía atrapado, y sin otra opción que la de esperar y orar que pudiera regresar a Rangún pronto. En Madras, el reverendo señor Thomason, capellán de la East India Company, le invitó a quedarse con él cuanto tiempo fuera necesario. En agradecimiento a su invitación, Adoniram intentó ser útil y ayudar al señor Thomason como y cuando fuera posible.
todos los días, a la hora del almuerzo, caminaba hasta el muelle para ver si veía algún barco nuevo en el horizonte. Hacia finales de julio, Adoniram encontró por fin a un capitán cuyo barco se dirigía a Rangún. No obstante, antes de comprar el pasaje, hizo algunas averiguaciones referentes a la nave y su capitán, ya que no tenía el menor deseo de pasar 3 meses de un lado para otro en la bahía de Bengala por causa de un marino incompetente. Las respuestas fueron satisfactorias, y con gran alivio, Adoniram se despidió del señor Thomason para emprender viaje de regreso a Rangún. Afortunadamente, el viaje de regreso fue rápido y cómodo. El 2 de agosto de 1818, Adoniram observó, lleno de alegría, cómo el barco se deslizaba por el delta del río Rangún para reunirse con ellos. Pero su alegría no duró mucho tiempo. El piloto no tenía buenas noticias para él. Según le dijo, la misión en Rangún se había disuelto. Adoniram le preguntó detalles en repetidas ocasiones, pero sin ningún resultado. El piloto no sabía más detalles y también ignoraba qué había sido de los misioneros. El viaje por el río Rangún se le hizo muy lento, ante la incertidumbre de si encontraría con vida a Anne o si por el contrario habría muerto. Además de la desaparición de la misión, y qué habría ocurrido con la imprenta y su casi finalizada revisión de la gramática y diccionario birmano. Las preguntas le asaltaban, pero sabía que tendría que esperar hasta llegar a Rangún para encontrar respuestas. Las largas sombras vespertinas se extendían por el campo cuando llegaron a la altura de la pagoda de Suidagon, la cual se elevaba sobre la jungla. Estaban muy próximos a Rangún. Adoniram recogió sus escasas pertenencias, ya que su intención había sido ausentarse 1 mes, no 7, que era el tiempo que había transcurrido desde su partida, y aunque estaba decepcionado por no haber podido regresar con un solo cristiano birmano, aquello no se podía comparar con el temor que sentía por el estado de su esposa. Cuando vio a Anne y a George Hook en el muelle, las lágrimas de alegría empezaron a deslizarse por sus mejillas. Su esposa estaba viva. Adoniram descendió por la escalerilla tan pronto la colocaron y corrió a abrazarse con su esposa. Aquella noche se quedaron hablando hasta muy tarde. Anne insistió en que Adoniram contase primero su historia, ya que deseaba saber dónde había estado y por qué no venía acompañado de ningún cristiano birmano de Chittagong. Cuando terminó de contarle sus desventuras, Anne le puso al corriente de todo lo acontecido desde su marcha. Adoniram estaba estupefacto por los hechos tan terribles que habían acaecido durante sus 7 meses de ausencia. Anne le dijo que durante el primer mes todo fue bien. La virreina vino a buscarla en distintas ocasiones para ir en excursiones con elefantes. Incluso le había hecho varias preguntas sobre los tratados cristianos que había visto. Poco después las cosas empezaron a cambiar de forma precipitada. El virrey fue ascendido y tuvo que trasladarse a vivir a la ciudad real de Ava con la virreina. El nuevo virrey era soltero, por lo cual Anne no pudo solicitar una audiencia con él. Las mujeres en Birmania no podían hablar con los oficiales masculinos. Desgraciadamente, George Hook no dominaba la lengua birmana, razón por la cual los misioneros no pudieron darse a conocer adecuadamente ante el virrey. Poco después de la llegada del nuevo virrey, George Hook recibió una orden para presentarse en el juzgado. La orden no especificaba la razón del requerimiento de su presencia ante el juez, y Anne comenzó a temer que algo negativo iba a suceder ahora que no gozaban del favor del virrey. George se presentó en el juzgado, donde le comunicaron la anulación de la ley que permitía la estancia de los maestros extranjeros. También le dijeron que si no les decía todo lo que había estado haciendo en Rangún,
redactarían el informe con su sangre. Las autoridades arrestaron e interrogaron a George durante 2 días, y como apenas hablaba unas cuantas palabras en birmano, y las autoridades tampoco hablaban inglés, el interrogatorio fue largo y tortuoso. Fue por aquel entonces cuando nos llegaron noticias por medio de un barco que llegó de Chittagong de que no había llegado. Sabíamos que a menudo los barcos eran desviados de su curso, pero entonces comencé a preocuparme, dijo Anne con un profundo suspiro. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto, pero dime, ¿qué pasó después? ¿Por qué dejaron libre a George?, preguntó Adoniram, tomando la mano de su esposa. Yo estaba empezando a perder la esperanza de volver a verlos otra vez, tanto a ti como a George. Cuando se presentó el profesor de birmano, fue él quien me sugirió que escribiera una petición al virrey de parte de la misión. Me dijo que así averiguaríamos si había sido el virrey quien había ordenado el arresto de George, o si por el contrario, algunos de sus oficiales habían actuado sin su aprobación con la intención de obtener dinero de la misión por liberarle. El virrey se enfureció cuando leyó la petición y preguntó a sus oficiales por qué habían tratado al maestro extranjero de aquella manera. Poco después se disculparon con George y le dejaron libre, pero a continuación sucedió algo mucho peor. Se desató una epidemia de cólera. ¿Cómo es posible? El cólera solo lo padecen en la India. Ahora no. Fue terrible. Murieron miles de personas. Los tambores fúnebres no paraban día y noche. Daba mucho miedo. Había personas sanas que se levantaban felices por la mañana y en el transcurso de aquella misma noche eran enterradas. Yo estaba espantada. A veces deseaba que estuvieras aquí, a mi lado, pero en otras me alegraba de que estuvieras lejos de esa terrible epidemia. Adoniram vio cómo Anne se limpiaba las lágrimas que llenaban sus ojos con el borde de un pañuelo. Además, continuó ella, la gente que llegaba a Rangún en barco hablaba de rumores de guerra entre los birmanos y los británicos. ¿Escuchaste hablar de eso en Madras?, preguntó Anne, recobrando la compostura. Se escuchó que la tensión en la frontera entre Birmania e India iba en aumento. Por fortuna, los rumores no pasaron a más, aunque consiguieron atemorizar a Phip Hawke de tal forma que insistió en que George y ella se fueran a Calcuta. ¿Y qué les hizo cambiar de parecer? No han cambiado. De hecho, se marcharon hace una semana, pero el barco tuvo que regresar cuando llegó a alta mar, debido a que la carga de la bodega se había desplazado peligrosamente. Volverán a marcharse tan pronto como solucionen el problema de la carga. George ha empacado la imprenta y la ha llevado al barco. Pero la imprenta fue donada para ser utilizada en Birmania, dijo Adoniram con un tono de frustración y desilusión en su voz. Ya lo sé, George me ha dicho que imprimirán todo lo que traduzcamos. Solo pretende hacerlo en un lugar más seguro. Eso es todo. Adoniram y Anne permanecieron en silencio durante algunos instantes. «Ah, se me olvidaba», exclamó Anne. «Tengo una buena noticia. Hace 2 meses recibí una carta de la Junta Bautista de Misiones en la que nos anunciaban que van a enviar a 2 matrimonios más, los Willock y los Coleman. Dios se lleva a un matrimonio, pero lo reemplaza con 2, dijo Adoniram con una gran sonrisa. Menos mal que Luther Rice regresó a los Estados Unidos para promocionar el trabajo misionero en los Estados Unidos de América. ¿Te imaginas lo que vamos a poder llevar a cabo con 3 familias misioneras aquí?, dijo Anne con entusiasmo. Estoy segura de que todo va a salir bien, sobre todo ahora que has vuelto a casa. Al contemplar los ojos azules brillantes y plenos de esperanza de su esposa, Adoniram casi se convenció a sí mismo de que Anne tenía razón, pero en su interior tenía un presentimiento de que lo peor
estaba aún por llegar. Fin del capítulo 12. ¿Qué cosa? Sí. Tantas dificultades. Todo por amor al Señor. Yo la verdad es que mientras más leo, más digo, wow, wow y wow. O sea, tremendo como un matrimonio deja todo por el Señor. 7 meses fuera, 7 meses sin ver a su esposa. 7 meses sin ver a su esposo, ella. Lo tomaron preso al misionero Hawke. Hubo una epidemia de cólera. Muchas cosas, muchas situaciones. Pero bueno, ante todo está Dios ahí. Sí. Y creo que si hasta ahora se han mantenido firmes, fue porque Dios los mantuvo firmes. Y espero que de acá en adelante podamos seguir leyendo, ojalá, mejores noticias. Pero sabemos que pase lo que pase, Dios siempre está con nosotros. El próximo capítulo es el capítulo 13, que se titula Ausencia real. No, audiencia real. Hasta pronto. Que Dios les bendiga muchísimo. Hasta la próxima.